Bienvenidos a todos. Hoy voy a contarles una historia real que nunca pude olvidar. Una experiencia que viví en un tren nocturno y que cambió por completo la forma en la que veo los viajes por la noche. Viajaba desde la capital hacia una pequeña ciudad del sur. Era una ruta de 5 horas, habitual para mí. Pero esa noche, algo se sentía diferente desde el principio. El tren estaba casi vacío. La mayoría de los pasajeros miraban sus teléfonos o contemplaban la oscuridad a través de las ventanas, como si estuvieran atrapados en sus propios pensamientos. Me acomodé junto a la ventana e intenté relajarme, pero a medida que el tren avanzaba en la noche, comencé a escuchar cosas que no encajaban, susurros que venían de ningún sitio, pasos que se detenían de golpe, un leve golpeteo que recorría el pasillo entre vagones. Casi a mitad del trayecto, un hombre mayor entró en mi vagón. Llevaba un abrigo negro y grueso, y su rostro reflejaba una mezcla de tristeza profunda y temor. Se sentó a mi lado sin decir palabra. Intenté saludarlo, pero no respondió. Simplemente miraba fijamente por la ventana, como si algo en la oscuridad exterior lo estuviera siguiendo. Poco después escuché mi nombre susurrado muy cerca de mí. Miré hacia todos lados, y no había nadie. El corazón me latía con fuerza. El tren seguía avanzando entre zonas completamente desiertas, y yo tenía la sensación de que no éramos solo los pasajeros visibles quienes viajábamos en ese vagón. Entonces de pronto las luces se apagaron. Un grito rompió el silencio, y en medio de la oscuridad total, sentí una mano fría deslizarse por mi espalda, aunque detrás de mí no había nadie. Esa fue la verdadera señal de que aquella no sería una noche normal, sino el inicio de un auténtico descenso al terror. No podía sacarme de la cabeza aquella última frase que escuché antes de que la línea se cortara. No vengas, por favor. Su voz no era la de siempre. Sonaba tensa, trémula, como si alguien estuviera a su lado obligándolo a hablar. Aún así, mi preocupación fue más fuerte que cualquier advertencia. Cogí las llaves, cerré la puerta de casa y eché a andar por las calles vacías, iluminadas apenas por farolas temblorosas que parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. El camino hacia su barrio siempre me había parecido tranquilo, pero esa noche todo tenía un tono distinto. Era como si el aire mismo estuviera cargado, pesado, observándome. Cada sombra parecía moverse. Cada esquina parecía ocultar algo que no quería ser visto. A medida que avanzaba, los ruidos de la ciudad desaparecían poco a poco, reemplazados por un silencio absoluto casi artificial. Cuando llegué al edificio donde vivía, noté algo que me congeló. La puerta del portal estaba entreabierta. No había luces dentro, ninguna. Era como si aquel bloque entero hubiera sido abandonado de repente. Empujé la puerta lentamente, y el chirrido que produjo resonó en toda la entrada, rebotando contra las paredes desnudas. El ascensor estaba detenido en el segundo piso, con la puerta abierta y las luces apagadas. Preferí subir por las escaleras, aunque cada paso que daba sonaba demasiado fuerte, como si estuviera entrando en un lugar que no quería intrusos. Todo olía a humedad, a metal oxidado, algo que llevaba tiempo descomponiéndose. Cuando llegué al tercer piso, donde él vivía, el pasillo estaba sumido en penumbra. Solo un tubo fluorescente titilaba, proyectando una luz intermitente que hacía que mi sombra se moviera como si tuviera vida propia. Respiré hondo y avancé. La puerta de su apartamento estaba cerrada, pero había algo escrito en ella con rotulador negro. Me acerqué, tratando de leerlo a pesar de la mala iluminación. Eran letras temblorosas, torcidas, como hechas con prisa o con miedo. Decían: si entras, no mires a los ojos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Golpeé la puerta con suavidad. Nadie respondió. Golpeé de nuevo, un poco más fuerte. Silencio total. Me acerqué a la cerradura para escuchar. Y entonces, justo al otro lado de la puerta, sonó un susurro tan bajo que apenas pude distinguirlo, pero lo suficiente para reconocer su voz. Mi nombre, dicho como un lamento, como si me estuviera llamando desde un pozo profundo. Tragué saliva. Algo dentro de mí me gritaba que diera media vuelta y corriera, pero ya era demasiado tarde. Había llegado hasta allí. Tenía que entrar. Y aunque sabía que no debía hacerlo, giré el pomo. La puerta cedió sin resistencia, como si hubiera estado esperando que yo la abriera, y en cuanto crucé el umbral, sentí claramente que ya no estaba solo. Nada más cruzar la puerta, una bocanada de aire frío me rozó la cara, como si hubiera entrado en un lugar donde no debía estar.
El interior del apartamento estaba completamente oscuro, excepto por la tenue luz del pasillo que se filtraba detrás de mí. Di un paso más y la puerta se cerró sola a mi espalda, con un golpe seco que hizo vibrar las paredes. Intenté encender la luz, pero el interruptor no respondía. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, rápida y entrecortada. ¿Estás ahí?, susurré, dejando que mi voz se perdiera en la oscuridad. No hubo respuesta inmediata, pero entonces, al fondo, en algún punto indeterminado del apartamento, escuché un arrastre lento, como de pies descalzos moviéndose con dificultad sobre el suelo. El sonido avanzaba, pero no hacia mí. Parecía moverse en círculos, como algo perdido, o peor aún, algo que sabía que yo estaba allí, y prefería no mostrarse todavía. Encendí la linterna del móvil y el haz de luz rompió la penumbra. El salón estaba desordenado, con muebles movidos de sitio, como si alguien los hubiera empujado sin cuidado o con desesperación. Había fotos tiradas por el suelo, algunas rotas. Me agaché para recoger una. Era una foto de él, pero lo inquietante era que su rostro había sido tachado con un marcador rojo. Todas las fotos que iluminé mostraban lo mismo, su cara borrada, tachada o arrancada. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. «Dime que estás bien». «Por favor», murmuré. Mis pasos me llevaron al pasillo que conectaba con su habitación. La puerta estaba entreabierta, y desde dentro se filtraba un parpadeo tenue, como si hubiera una vela encendiéndose y apagándose. Cuando me acerqué, el olor cambió. Ya no era humedad ni polvo. Era algo más metálico, algo que no quería identificar. Empujé la puerta con la punta de los dedos. El cuarto estaba vacío, la cama deshecha, las cortinas tiradas en el suelo y la vela colocada en la mesilla se consumía lentamente, produciendo una sombra vacilante que parecía moverse con vida propia. Di 2 pasos dentro y escuché detrás de mí un leve clic, como el sonido de una uña golpeando la pared. Me giré rápidamente, enfocando con la linterna. Y ahí estaba. En la esquina, pegada al suelo, había una figura encorvada. No distinguía su rostro porque tenía la cabeza inclinada hacia abajo, el pelo cubriéndole la cara. Sus brazos colgaban como si no tuvieran fuerza, y su respiración era irregular, demasiado profunda para ser humana. La luz de mi móvil temblaba, como si algo afectara al aparato mismo. «¿Eres tú?», logré preguntar, aunque mi voz ya no me pertenecía. La figura dejó escapar un susurro bajo, casi un gruñido, y levantó la cabeza apenas unos centímetros, lo justo para que un ojo, solo uno, quedara iluminado por la linterna. Pero no era su ojo, era un ojo completamente negro, sin iris, sin reflejo, como un agujero que absorbía toda la luz. Me quedé paralizado. La figura empezó a enderezarse muy lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo insoportable. Pero lo que más miedo me dio fue su postura. Era su cuerpo, pero no su forma de moverse. Algo dentro de él no era humano. Retrocedí instintivamente y choqué contra la pared. La figura levantó la cabeza del todo, revelando un rostro hinchado, pálido, con la boca entreabierta como si intentara articular palabras, pero sin éxito. Y entonces lo escuché, no con mis oídos, sino directamente dentro de mi cabeza. «Te dije que no vinieras». Sentí como el suelo parecía moverse ligeramente bajo mis pies, como si algo más estuviera despertando. Y supe que aquello no había hecho más que empezar. Mi respiración estaba fuera de control. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi propia garganta. La figura, aquella presencia que ocupaba el cuerpo de mi amigo, dio un paso hacia mí. Sus pies descalzos arrastraron el suelo, con un sonido áspero que me heló la sangre. Su sombra se proyectó sobre la pared de una forma antinatural, más grande, más alargada, como si perteneciera a algo mucho más alto y deformado escondido dentro de él. Di un paso hacia atrás, tanteando desesperadamente la manilla de la puerta, pero mis dedos temblaban tanto que apenas podía sentir lo que tocaba. El ser inclinó la cabeza hacia un lado, observándome en silencio, con ese ojo completamente negro que parecía perforar cualquier intento de valentía que me quedaba. «No, no eres él», susurré. El cuerpo se estremeció. Las articulaciones crujieron como ramas secas, y su boca se abrió más, demasiado más, como si su mandíbula estuviera a punto de desencajarse. Un sonido profundo, vibrante, salió de su garganta. No era un gruñido. Era algo así como una mezcla entre un llanto apagado y una risa ahogada.
una vibración que hacía retumbar el aire. «Quis advertirte». La voz volvió a aparecer dentro de mi mente, rompiendo en 1000 pedazos mi equilibrio. La vela en la mesilla se apagó de golpe, y la oscuridad se tragó todo excepto el haz tembloroso de mi linterna. La criatura dio otro paso hacia mí y yo, en un acto instintivo, abrí la puerta del pasillo y salí corriendo tan rápido que casi caigo al suelo. Sentía como la sombra detrás de mí crecía, siguiéndome a cada segundo. Sus pasos, aunque lentos, sonaban como si estuvieran justo a mi espalda. Llegué al salón, tropecé con una mesa y caí de rodillas. Mi móvil salió volando de mi mano y la linterna se apagó al caer. El apartamento entero estaba sumergido en una oscuridad profunda, sofocante. Escuché cómo algo se movía detrás de mí. No era un paso. Era como si arrastrara todo su cuerpo, raspando el suelo con sus uñas. «Aléjate», grité a ciegas, buscando con las manos algo, cualquier cosa para defenderme. Entonces, a unos pocos metros, se encendió un parpadeo tenue. No era mi móvil. Era otra luz, más pequeña, más fría. Un destello azul que provenía del pasillo. El reflejo iluminó parcialmente la silueta de la criatura, su espalda arqueada, los brazos largos colgando, y la cabeza inclinada hacia mí con un ángulo imposible. «Ya no puedes salir». La frase resonó dentro de mí como si me la hubieran gritado desde el interior de mis propios huesos. Pero algo dentro de mí despertó, un instinto de supervivencia que me empujó a levantarme aún temblando. Tropecé entre los muebles. Extendí las manos en la oscuridad y, finalmente, encontré la puerta de salida. Giré la manilla con fuerza, cerrada. Intenté otra vez, y otra vez, casi rompiéndome los dedos. Detrás de mí, el arrastre aceleró. Golpeé la puerta con el hombro una vez, nada. 2 veces, nada. Sentí que la criatura estaba a centímetros de mí. Su respiración fría me tocó la nuca. Y justo cuando sentí que una mano helada rozaba mi espalda, la puerta se abrió. Salí despedido al pasillo del edificio, cayendo de bruces contra el suelo. Me giré jadeando, esperando ver a la criatura salir detrás de mí. Pero la puerta se cerró de golpe, como si algo desde dentro la hubiera empujado violentamente. El eco resonó por todo el edificio. Me quedé un momento ahí, tirado en el suelo, intentando recuperar el aliento. El silencio volvió pesado, total. Pero antes de que pudiera incorporarme, escuché algo al otro lado de la puerta. 3 golpes, lentos, profundos, como si algo aún me estuviera llamando desde dentro. Me arrastré hacia atrás sin dejar de mirar la puerta, sintiendo como cada vibración de esos golpes se metía bajo mi piel como una advertencia. El pasillo estaba apenas iluminado por una bombilla que parpadeaba sin ritmo, creando sombras que parecían moverse por sí solas. Intenté incorporarme, pero mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer de nuevo. Fue entonces cuando escuché un susurro filtrándose por la rendija inferior de la puerta, un murmullo irregular, formado por voces superpuestas que parecían arrastrarse unas a otras buscando salir. Retrocedí más, con el corazón golpeando en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero el ambiente a mi alrededor se estaba volviendo demasiado pesado, como si el aire mismo se hubiese vuelto denso y frío. Di un paso hacia las escaleras y entonces ocurrió. Escuché mi nombre. No era una voz humana. Era un arrastre gutural, deformado, pronunciado con una intención que me heló el alma. Sentí mis manos sudar, mis dedos entumecerse. No quise mirar atrás. Corrí escaleras abajo, casi resbalando en cada escalón. El eco de mis pasos resonaba en todo el edificio, pero había otro sonido acompañándome. Un roce lento, como uñas arrastrándose por la pared detrás de mí. Llegué al portal y empujé la puerta con desesperación. La calle estaba vacía, envuelta en una oscuridad que parecía absorber el ruido de la ciudad. Corrí sin detenerme durante varias manzanas hasta que mis pulmones ardieron. Me detuve bajo una farola, intentando recuperar el aliento. Algo me obligó a mirar hacia el edificio. Allí, en la ventana del 3er piso, justo la del apartamento, una silueta oscura se recortaba contra la negrura. No se movía, no parpadeaba, solo estaba ahí, observándome con una quietud que no pertenecía a este mundo. Y aunque la distancia era grande, lo sentí. Ese ojo negro, profundo e imposible, seguía clavado en mí como una marca. Entendí entonces, con un frío que me atravesó el pecho,
que lo que había visto no era una aparición ligada a un lugar, no era un espíritu atrapado, era otra cosa. Algo que había usado su cuerpo como una puerta, y que ahora había encontrado una nueva, y comprendí aterrorizado que desde esa noche ya no estaba huyendo de lo que vi dentro del apartamento. Era eso lo que venía conmigo. Desde aquella noche, mi vida quedó dividida en un antes y un después. No volví al edificio, ni intenté buscar respuestas, pero la verdad no necesita ser buscada para alcanzarte. Comenzó con pequeños detalles, casi imperceptibles. Un reflejo donde no debería haber ninguno. Un susurro que se apagaba justo cuando intentaba escucharlo. Una sombra que cruzaba la habitación mientras dormía y que, al abrir los ojos, no encontraba lugar en el mundo físico. Pensé que era el miedo transformándose en paranoia, pero el miedo no deja marcas en la piel. La primera apareció en mi espalda, una línea fina, helada, como hecha con un dedo mojado en agua gélida. No sangraba, no dolía, solo era una presencia, y cada amanecer encontraba una nueva. No tardé en comprender que no eran advertencias, eran señas de propiedad. Una madrugada, al despertar abruptamente, escuché una respiración que no era la mía. No provenía de ningún rincón concreto, parecía brotar de todas partes a la vez, como si la habitación se hubiera convertido en un cuerpo vivo. Abrí los ojos despacio, temiendo lo que podría encontrar, y allí, frente a mí, reflejada en el cristal de la ventana, estaba la silueta. La misma figura que había visto en el tercer piso, pero esta vez no estaba inmóvil, se acercaba. El cristal se empañó con su aliento, aunque no había nadie físicamente frente a él, y algo se dibujó sobre el vaho. Un círculo incompleto, irregular, como si esa cosa intentara mostrarme una forma que mi mente no debía comprender. Un mensaje o una sentencia. Me puse de pie, temblando, sintiendo el mismo frío que me había rozado la espalda antes de huir del apartamento. Pero esta vez no había puerta que abrir, ni pasillo al que escapar. Lo supe antes de que ocurriera. No había una afuera al que correr, porque lo que me seguía ya no estaba detrás de una puerta, ni dentro de un cuerpo, estaba dentro de mi sombra. Lo descubrí la mañana en que salí a la calle intentando recuperar una rutina normal. El sol estaba alto, proyectando sombras nítidas sobre el asfalto. Caminé unos pasos y lo noté. Mi sombra no se movía al ritmo de mi cuerpo, iba con un ligero retraso, como si necesitara un instante para imitar mis gestos. Y luego, sin aviso, levantó la cabeza. No la mía, la suya. El mismo rostro deformado, el mismo ojo negro, la boca abierta como un vacío sin fin. Me quedé paralizado mientras la gente a mi alrededor pasaba sin notar nada. Para ellos era solo yo caminando. Mi sombra se alargó, estirándose hacia mis pies como queriendo alcanzarme de nuevo, y entonces entendí que no buscaba atraparme. Ya me tenía. Desde aquella noche no intento huir. Huir implica distancia. Y entre él y yo ya no existe. Solo queda esperar. Porque cuando la sombra deje de imitarme por completo, cuando ya no necesite copiar mis movimientos, cuando empiece a moverse sola, ese será el momento en que tome lo que vino a buscar. Y sé, con una certeza que me destroza por dentro, que será pronto.